Ya faltan 27 minutos para las 3 de la tarde. Don Edgar Azcuaga, hablemos del salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Es la cantidad menor que debe percibir el trabajador por sus servicios prestados. Hay 5 tipos de salario. El salario base, el salario por horas efectivas de trabajo. Ya aquí en Tabasco hay muchas empresas que pagan por horas efectivas de trabajo. El artículo 83 de la ley lo permite. Este artículo, el 1 de diciembre del 2012, cuando entró en vigor, causó mucha polémica a nivel nacional y a nivel estatal, que por qué se le iba a pagar a la trabajadora o al trabajador por horas efectivas de trabajo. Hay personas que no pueden trabajar las 8 horas, o hay personas que trabajan 3 horas en una empresa y 3 horas en otra, o 4 horas en una empresa y 4 horas en otra. Eso se permite también, ¿sí? El salario base, el salario por horas efectivas, el salario integrado. La trabajadora o el trabajador que gana un salario base más comisiones, incentivos, vales de despensa, ayuda de transporte, prima de puntualidad, ropa, calzado, cualquier especie, ayuda de renta, a veces hasta el vehículo le dan combustible. Todo eso me lo da el patrón, me lo da la empresa porque trabajo con él. Todo se llama salario integrado, se suma todo y se obtiene el promedio de salario diario. Sí. Está el trabajador al destajo, al porcentaje, por un tanto, también los hay, y está el salario mínimo. Son los 5 artículos, de los 1010 artículos que tiene la Ley Federal del Trabajo, solamente esos 5 hablan de salario. El artículo 82, 83, 84, 89 y 90. ¿Qué es el salario mínimo? La cantidad menor que debe recibir el trabajador por el servicio prestado. Tabasco, con su primer código obrero que tuvo, tenía un salario mínimo. Antes que entrara en vigor la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en los años 60, cuando fue secretario de Trabajo y Previsión Social de la República, don Adolfo López Mateo, que después fue presidente de la República. Ahora, ¿los 80 pesos de hoy para qué sirven? Para satisfacer mínimamente las condiciones de cualquier jefe de familia. Nosotros presentamos un estudio ante la CONASAMI el año pasado. ¿Ustedes querían llevarlo al doble? Así es, a 150 pesos. Ese es el salario que nosotros vimos. Hicimos un estudio socioeconómico, comprando lo más indispensable: el azúcar, el arroz, el frijol, la lenteja, el garbanzo, las pastas, la leche, lo que normalmente tiene cualquier jefe de familia modestamente en su alacena o para subsistir en la semana. Y daba un promedio de 150 pesos diarios para salir racito prácticamente. Ahora, pero esto las empresas siempre han dicho es inviable. Es inviable, pero lo están pagando. Nos va a llevar a la quiebra. Están pagando. Hay empresas, hay patrones que todavía pagan salario mínimo. Ahí es donde trabaja el sindicato. El sindicato busca que aparte del salario haya compensación, gratificación, incentivo, bono de puntualidad a los trabajadores más productivos, más eficientes, más responsables, más honestos laboralmente hablando, a los trabajadores que tienen la idea de hacer las cosas cada día mejor con una innovación laboral, pues se le paga más indudablemente, y pasen todos los tipos de trabajo. A un trabajador, a una trabajadora eficiente, honesta, responsable, creativa, con imaginación para producir más en el menor tiempo y en el menor costo, cualquier patrón le da un salario integrado prácticamente, lo gratifica, lo incentiva y no lo deja ir. Ahora, ¿el futuro de esta medida cuál es? ¿Se va a mantener? Yo pienso que se va a tener que llegar a que se pague de acuerdo con la capacidad productiva de cada trabajador. Sindicato y empresa y trabajadores y patrones podrán pactar, y así se está haciendo, libremente las condiciones de los pagos de salario. Ya son muy pocos contratos colectivos de trabajo que tienen el salario mínimo. Lo incrementamos con varias prestaciones: ayudas escolares, ayuda de transporte, vale de despensa, bono navideño, gratificación cuando no hay utilidades, aguinaldo al doble o al triple que lo que marca la ley. Si yo estoy o pertenezco a un sindicato, tengo que buscar logros, se llaman logros o conquistas sindicales. La ley marca lo que es mínimo, de ahí hacia arriba. Ahora, don Edgar, la mano de obra que se oferta en Tabasco, pues se sabe, es calificada en algunos rubros, pero también hay muchas deficiencias. Así es, hemos estado tratando de trabajar conjuntamente, y lo estamos haciendo con la Dirección General de Trabajo, con la Delegación Federal del Trabajo, que preside la licenciada Alba y el licenciado Jorge Abdo, para que se busquen mejores condiciones laborales preparando al trabajador. El patrón, la empresa siempre busca la mano de obra calificada, que esa es a la que le va a dar mayor rendimiento.
hacemos cursos de capacitación, de adiestramiento, para que el trabajador tenga la capacidad y la experiencia para hacer las cosas mejor cada día. ¿Qué puestos se ofertan en Tabasco? Bueno, principalmente los puestos de las grandes cadenas comerciales, que es donde más tenemos demanda, ¿sí? Los nombres de las diferentes cadenas comerciales, los puestos de choferes, los puestos de empleados administrativos, en las diferentes constructoras, los albañiles, los plomeros, los eléctricos, los fierreros, los carpinteros, que desempeñan una actividad ya artesanal prácticamente, y en los centros comerciales, pues la cajera, los empleados de almacén, los bodegueros, la panificación, que ha levantado mucho aquí en Tabasco. Pero entonces no son tan calificados, don Edgar, sin minimizar pues el trabajo importante que se hace. Así es, estamos trabajando todos conjuntamente en eso. Tenemos programa prácticamente, le decía yo, con la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Tenemos trabajo con la Delegación Federal del Trabajo conjuntamente. Tuvimos la semana pasada una evaluación en cuanto a la capacitación, el adiestramiento y para prevenir accidentes o riesgo de trabajo. Un trabajador capacitado, un trabajador que está adiestrado para desempeñar bien su trabajo, ese no se va a accidentar. Ese no se va a enfermar profesionalmente, ese va a usar su equipo de seguridad, ese va a evitar un riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo es toda perturbación física o mental que sufra la trabajadora o el trabajador con motivo del trabajo diario. Y le repito, una gente capacitada, aún en el tiempo extra, no se accidenta. Regálanos otro comentario a propósito de esto que se aprobó recientemente en el Congreso de la Unión, reducir 50% el salario cuando un trabajador enferme por causa laboral. ¿No perjudica eso a los trabajadores? Sí afecta a la clase trabajadora económicamente, moralmente y psicológicamente, efectivamente, el estrés laboral. El artículo 513 que habla de la tabla de salario tenía prácticamente 47 años que no se modificaba. Desde el 1 de mayo de 1970, hace 47 años, apareció el artículo 513 con una tabla de enfermedades profesionales y enfermedades generales. Se modificó, se adicionó ahora por muchas enfermedades que antes no había, que antes no padecía la gente. Sin embargo, afecta ahí. La obligación del patrón o de la empresa, independientemente de la modificación que haga ahí, es tener a su trabajadora o al trabajador afiliado al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los casos del apartado A, o al ISSSTE o al ISSSTE en los casos del apartado B, para que a través de eso yo tenga servicio médico, medicina, hospitalización, intervención quirúrgica, mis incapacidades, mi riesgo de trabajo, mis pensiones, mis incapacidades total, parcial o temporalmente, ¿sí? Si el patrón, si la empresa no cumple con el pago, lo debe de cubrir la institución de seguridad social. El patrón que no cumpla con eso, el trabajador puede ir directamente a asegurarse para que le den ese servicio médico. Si algún trabajador o trabajadora me está escuchando y padece alguna enfermedad profesional o sufrió algún riesgo de trabajo y le están aplicando la nueva tabla del artículo 513 y 515 de la nueva Ley Federal del Trabajo, él puede inconformarse. Hay 2 años para demandar, 2 años. Artículo 519 de la ley. Si yo, que sufrí un accidente de trabajo o padezco alguna enfermedad profesional, no ejercito la acción en 2 años, mis derechos prescriben, los pierdo prácticamente. Ahora, a mí lo que me llama la atención es esto, que entonces se aprueba reducir 50% el salario cuando un trabajador enferma por causa laboral y lo va a pagar el seguro, pero si el seguro está tronado, el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo paga el patrón. El patrón paga una cuota, paga una aportación al IMSS para que el IMSS sea el que le brinde toda la atención médica, medicina, hospitalización, intervención quirúrgica, incluyendo la incapacidad parcial total que corresponda al trabajador. El Seguro Social lo debe pagar. No se le debe de bajar. Todavía esa iniciativa de ley va a pasar al Senado prácticamente. ¿La podrían rectificar? La podría ratificar o la va a rechazar, pero no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Y los trabajadores no alzaron la voz? Sí, alzaron la voz. Nosotros estuvimos el día 13 de enero, ¿sí?, allá en la ciudad, en la Ciudad de México, y lo protestamos efectivamente. Vamos a estar el día 13 de marzo, que se va a firmar un convenio nacional, la FETOT y la CRON nacional en el Congreso del Trabajo, el día 13 de marzo, el día 13 de
de este mes que comienza ya mañana prácticamente, vamos a firmar un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, en donde va a estar presente el secretario de Trabajo y Previsión Social de la República y el director nacional del IMSS, el licenciado Mique Danoni Arriola. ¿Qué le falta al contexto legal para que los trabajadores tengan condiciones adecuadas? Bueno, yo creo que aquí también el trabajador tiene que saber reclamar modestamente su derecho. Los derechos se reclaman legalmente, no con un paro, con una marcha, con un plantón, con un cierre. Con eso afectamos más la relación obrero-patronal, sino presentar el escrito, pedir o a través de su sindicato, se llaman pliego de peticiones. Si el trabajador está pasando, si el trabajador o la trabajadora tiene o padece algún problema, ¿sí?, tiene que plantearlo a su dirigencia sindical si pertenece a un sindicato, si no directamente él lo puede hacer. Conforme al artículo 1003 de la nueva Ley Federal del Trabajo, cualquier persona puede denunciar alguna violación al derecho del trabajo. Si yo sé de algún patrón de alguna empresa que no paga salario mínimo, sé de algún patrón de alguna empresa que no tiene a sus trabajadores asegurados ante el IMSS, que no paga el séptimo día, que no paga el descanso obligatorio, lo puedo denunciar ante las autoridades sin mencionar a los trabajadores, para que la autoridad investigue, vea hasta dónde es cierto. Algunas personas hablaron, Isidro Landero Peregrino, que si será que usted vive con un salario mínimo. Ricardo Alvarado Cáceres dice que bonito fuera que se reúna con los trabajadores y líderes sindical para exponerle los problemas que han surgido. Le pregunta dónde trabaja usted en su despacho, licenciado. Así es. Ahí en el Nosotros centro. trabajamos permanentemente todos los días, incluyendo los domingos, los días festivos, como el día de ayer estuvimos trabajando, y eso es nuestro trabajo diario. Soy, como te repito, soy catedrático, soy investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y desempeño mi trabajo profesional auxiliando y ayudando a los compañeros diariamente. Nosotros no tenemos ni horario ni día de descanso. Adolfo Sánchez Hernández dice que Azcuaga está a favor de los empresarios y los obreros siguen con salarios muy bajos. ¿Se definiría así usted? Yo tengo buena relación obrero-patronal, yo tengo muy buena relación con los patrones, con las empresas, pero mis agremiados, mis trabajadores tienen salario justo, tienen seguridad social, tienen aguinaldo, tienen vacaciones, tienen ropa de trabajo, tienen calzado industrial, sus hijos tienen becas y tienen artículos escolares. Yo guardo muy buena relación obrero-patronal con las partes porque si no hay empresa no hay trabajador y si no hay trabajador no hay empresa. María Serino Ramón dice Edgar Azcuaga que su hijo trabajó en una empresa 3 años, no le dieron reparto de utilidades, no le daban descanso, viajaba mucho, que la empresa lo mal recomienda, que quiere que le paguen su reparto. Pues aquí le voy a dar todos los datos a con todo gusto. Para que se ponga el artículo contacto. 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo obliga que todo patrón, toda empresa tiene que presentar su declaración fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las utilidades no las determina el sindicato, las utilidades no las determino yo, las utilidades las determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahí nadie nos jugamos. Reyes Vázquez Hernández le saludan, le felicita, lo mismo que Gracias. Ismael García Vidal. Evaristo Torres Almeida dice que como representante sindical no ha hecho nada para gestionar que se abran más oficinas de la Junta de Conciliación. Miguel Hernández Velázquez dice si a un patrón se le puede demandar. Aquí hay varias personas que están pidiendo asesoría, son casos particulares. Sí, con Yo todo lo gusto, canalizo aquí con a todo Edgar gusto y no le Azcuaga. cuesta absolutamente nada. A Edgar Sí, Azcuaga. la trabajadora o el trabajador, te repito, que considere que el patrón lo despidió injustificadamente, hay un término de 60 días para reclamar la reinstalación o la indemnización. Ahora, si me debe salario o prestaciones, esas prescriben al año, artículo 516 de la ley. Las acciones de trabajo, Hugo, prescriben. Si yo no la demando, si yo no la reclamo en tiempo, ese derecho se pierde, se extingue prácticamente por no ejercitar la acción en tiempo. Y en cuanto a que dicen que trabajo en la Junta de Conciliación, yo no trabajo en la Junta de Conciliación, yo litigo. A mí me gusta litigar, yo llevo las audiencias, las diligencias, las actuaciones, las notificaciones, los emplazamientos, tanto individuales como colectivos de naturaleza jurídica o económica. Mi apasionamiento es el derecho del trabajo, soy un enamorado del derecho social, me debo a eso prácticamente. Don Edgar Azcuaga, le agradezco que venga al programa. Esperemos tener otra oportunidad para practicar en Con adelante. todo gusto, a sus este órdenes. tipo de Y le asuntos. agradezco todos los llamados y recados aquí que hicieron los compañeros y decirle que estamos a sus órdenes. Y ahí le digo a la gente que nos escucha, le doy al licenciado Azcuaga las peticiones de asesoría que dan, ya él se pondrá en contacto con usted. Con todo gusto, muchas Vamos gracias. a otra pausa nosotros y regresamos enseguida. En este mes Es que me gustas tú.